gustaría invitarle a abrir su Biblia conmigo a Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6. Mateo capítulo 6. Hemos estado, comenzamos a traer una serie de exposiciones sobre la iglesia. Esa es la palabra, la iglesia. Y decíamos, la semana pasada tomamos la palabra sobre el tema la iglesia bíblica. Esa fue la palabra, la iglesia bíblica. No toda iglesia que está en el planeta es una iglesia bíblica. Tenemos que discernir, amados. Toda iglesia en el planeta declara que es una iglesia bíblica o una iglesia espiritual, pero cuando entramos, si tenemos discernimiento dado por Dios, nos damos cuenta rápidamente que es otra cosa. Decíamos que esa iglesia bíblica es una iglesia que primeramente tiene, lo primero es la cabeza, ¿recuerda? La cabeza. Él es la cabeza del cuerpo. Y que adherido o pegado a esa cabeza, nuestra cabeza, está el cuerpo. Decía de una forma ilustrativa que lo primero que se expone en un nacimiento normal, las mujeres aquí presentes, sabe que lo primero que sale de esa criaturita es la cabeza. No es coincidencia, es algo, un diseño divino. Dios está en eso, está diciendo, lo primero, en el orden divino, en ese cuerpo multimiembro que he de formar de toda nación, tribu y lengua, lo primero que ha de brotar es la cabeza. La cabeza es su Hijo, Jesucristo. Y Él lo dijo en Isaías 28, 16, he aquí pongo en Sión un fundamento, roca estable, el que creyere no será avergonzado. Él es la cabeza del cuerpo, dice Efesios 1. La plenitud de aquel que lo llena todo en todos. La cabeza del cuerpo. El Padre lo señala cuando habla en el Nuevo Testamento, lo señala como la cabeza. En el Antiguo Testamento, todas las profecías del Antiguo Testamento, literalmente cientos y cientos de profecías, todas señalaban, desembocaban a Jesucristo. No hay un versículo, ¿ok? La Biblia tiene 1189 capítulos. No hay un capítulo que no señale a Jesucristo. Todo absolutamente lo señala a Él, sea por tipo, por símbolo, sea por una parábola, sea por una profecía, todo desemboca en Él. Porque por Él, en Él y para Él fueron hechas todas las cosas. A esa cabeza, recuerden el Salmo 139, hablábamos de los miembros que luego fueron formados. ¿Recuerdan esa parte? Los miembros que luego fueron formados. Esos miembros de ese cuerpo. Y dice, sin faltar ninguno de ellos. Es decir que cada miembro, por ejemplo, su cuerpo es un prodigio divino. Lo que implica el cuerpo humano, nuestra anatomía, es un prodigio divino. No hay absolutamente nada de más. Todo es necesario. Entonces, para que la iglesia sea una iglesia bíblica, una iglesia espiritual, esa iglesia tiene que tener el reconocimiento que el Padre ha puesto. No lo cogimos nosotros, no. El Padre lo ha puesto a Él como cabeza de ese
miembro de ese cuerpo multimiembro que somos nosotros. Y luego, ese cuerpo es unido. Quiero leer, manténgase ahí en Mateo, pero la semana pasada quería leer este versículo y quiero hoy aprovechar y dejarlo con ustedes. Efesios 4, y regresaremos aquí a Mateo. En Efesios 4 dice cómo es que esos miembros se adhieren, se pegan, se unen a esa cabeza. Dice el contexto en hebreo, Efesios 4:11, habla de los dones ministeriales, los 5 dones ministeriales. Yo no voy a entrar en eso, solamente es el contexto. Pero en el versículo 16, 4:16, el versículo 15 aún mejor, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Jesucristo. De quien todo el cuerpo, todos nosotros el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Mira el movimiento, la coyuntura, unen, se ayudan, se cooperan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces tenemos la cabeza, que es Jesucristo, tenemos el cuerpo, y esos cuerpos están entrelazados, entreunidos. Por eso es que habita ese amor. Y si somos honestos, algunos de nuestros familiares sienten celo por el amor que hay entre nosotros los hermanos. ¿No le ha pasado a ustedes? Sienten celo. Porque ven ese amor que hay entre los hermanos. Pero eso es un extraño. Yo soy familia tuya. ¿Cómo es que tú vas a dejar esto por...? ¿Cómo es que tú vas para la iglesia otra vez, pero tú fuiste la otra semana? Coge un break, coge un chance, no, cálmate. No. No. Porque nos une y es Jesucristo. Ahora, este es el segundo mensaje. Está esa cabeza, está ese cuerpo. Ahora, lo próximo entonces que tenemos que ver, siguiendo, si la iglesia es bíblica y si es dirigida por la cabeza, esa iglesia tiene que tener un gobierno. Tiene que tener un gobierno. Mi cuerpo es dirigido por mi cabeza. Pero si la cabeza está enferma, ese cuerpo no puede funcionar. Entonces, la palabra de hoy es el gobierno divino. El gobierno divino de esa iglesia. Veamos aquí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6 del Evangelio según San Mateo. Quiero ver ahí, en esta primera parte de la exposición del gobierno divino, quiero que vea esto acá. Aquí en el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, Jesucristo le está enseñando a sus discípulos a orar. Recuerdan, enséñanos a orar. Y tenemos aquí la famosa oración de cómo orar. Y en el versículo 5 de Mateo 6:5, Jesucristo da estas instrucciones y dice, y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas, en las esquinas, en las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores,
¿De qué manera? Cerrada la puerta, ora a tu Padre que esté en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas palabrerías como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Mire lo primero en la oración. ¿Qué es lo primero que tiene que estar en la oración? Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora, aquí viene el gobierno divino. Este es el punto. No nos estamos desviando para ningún lugar. Vamos a desembocar ahí. Queremos mantenerlo en el carril, sin desviarnos ni para un lado ni para el otro. Después que se santifica su nombre, después que hay que reconocimiento que Él es nuestro Padre, ¿qué es lo que Él desea para esa iglesia bíblica, para nosotros, su pueblo? ¿Qué es lo que Él desea? Dice aquí, venga tu reino. ¿Ah? Thy kingdom come. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Esa iglesia, ese cuerpo multimiembro, comprado, redimido de toda nación, tribu y lengua, ese cuerpo tiene su cabeza. Y esa cabeza, Jesucristo, ¿qué decía Él? Yo siempre hago lo que le agrada al Padre. Yo siempre hago lo que le agrada al Padre. ¿Qué dice en el Salmo 40, 6 y 8? He aquí vengo, como está escrito en el libro de mí. He aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. ¿Recuerdan? Quítalo primero para que establezca lo postrero. Entonces, Jesucristo en la cabeza está adherido, pegado a esa voluntad perfecta del Padre. Y ahora el Padre lo pone como esa iglesia bíblica. ¿Y qué ha de hacer Él? ¿Qué señal le va a enviar esa cabeza al resto del cuerpo? Que se haga la voluntad de su Padre. Que se haga la voluntad de su Padre, porque por naturaleza somos rebeldes. ¿Cuál es el conflicto que todos tenemos constantemente en nuestra vida? Antes de ser cristianos, ¿cuál era el problema? Viviendo ajenos a la vida de Dios como todos los demás, muertos en delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, me encanta eso, Efesios 2:3 creo que está, con su gran amor que nos tuvo, y por el puro efecto de su gracia, nos salvó, nos llamó, y ahora ha puesto a Jesucristo como tu cabeza, como la mía, como la cabeza de todo ese cuerpo multimiembro que es la iglesia. Ahora, si somos, al ser creyente, amado, al ser hijo de Dios, la voluntad de Dios es la que tiene que prevalecer en nuestras vidas. Dice, hágase tu voluntad. Miren lo que tenemos que orar, amados. Hágase tu voluntad. Lo primero. No es cuando oremos, necesito esto, necesito lo otro. Aquí está la lista, Padre, una lista larga de todas mis necesidades. No. Lo primero, santificado sea tu nombre. Que tú seas santificado significa que tú seas apartado, que tú seas reconocido como el absolutamente distinto de los demás. Eso es lo que significa. Santificado, apartado, Kodesh, santo. Y dice, hágase tu voluntad. ¿De qué manera? Dice, como en el cielo. Entonces, en el cielo se ejecuta completamente, cabalmente la voluntad de Dios. No hay problema. Hubo un tiempo antes de la creación del mundo, cuando hubo discordia. ¿Y qué aconteció con aquel rebelde que quería imponer su voluntad? Perdona la expresión, de patita que salió para afuera, fue lanzado, fue sacado de en medio. Me estoy refiriendo a Satanás, el ángel que se rebeló. ¿Por qué? Porque él dijo 5 veces, yo, seré, subiré.
en lo alto seré semejante al Altísimo. Quería imponer su voluntad. Y Dios depuró el cielo. Y ahora, hay armonía. Ahora hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo, que la voluntad de Dios se ejecuta. Así, en esa iglesia, Dios establece su gobierno para que su voluntad sea hecha. Oh, amados, tenemos gran lucha. Yo sé que yo la he tenido en mi vida como creyente a través de estas décadas, cuando he querido mi voluntad. Y ya usted sabe, usted ha experimentado lo que es cuando deseamos nuestra voluntad y cuando escogemos el mal camino. Luego vienen las consecuencias, porque la voluntad de Dios en ese incidente no ha prevalecido. Hágase su voluntad también en el cielo como en la tierra. Ahora, en Hebreos capítulo 10, se hace la voluntad de Dios en el cielo. Y mire, quiero reiterar, y yo se lo he mencionado, pero quiero que lo vea, que la voluntad de Dios se hace en un cuerpo. La voluntad de Dios no la hacen los inconversos, hermano. ¿Entiende eso? La voluntad de Dios, los que no conocen a Dios no hacen la voluntad de Dios. ¿Usted conoce eso? No hacen la voluntad de Dios. Solamente ese cuerpo, la iglesia, el pueblo de Dios, en sujeción a la cabeza, hace su voluntad. Mire aquí en Hebreos, capítulo 10, versículo 5. Se lo había dicho, ¿verdad? Ahora aquí está en el Salmo 40, versos 6 al 8. Ahora está aquí el apóstol Pablo está hablando del cuerpo y toma la cita del Salmo 40. Miren lo que dice. Por lo cual, versículo 5, estoy en Hebreos 10, 5. Por lo cual, ese es el Mesías, Cristo en la encarnación, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Si hay un cuerpo, ¿qué tiene un cuerpo? Un cuerpo tiene una cabeza, ¿verdad? El cuerpo tiene sus miembros y la cabeza. Me preparaste cuerpo. ¿Para qué? Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, la cabeza dice, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Qué decía Mateo? Venga tu reino, hágase tu voluntad. En el cielo, si hace la voluntad de Dios, en la tierra todo el mundo es rebelde, Dios tiene que mandar a uno que haga la voluntad del Padre para enseñarnos a hacer su voluntad, porque todos estamos completamente destituidos de la gloria de Dios. Él tuvo que venir, encarnarse, para poder enseñarnos a nosotros el camino, cómo hacer la voluntad del Padre. Todos en el Antiguo Testamento, todos. Es más, dice Romanos, dice, no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Uno solo. Piense, amado hermano. Uno solo no hacía la voluntad del Padre. Ninguno, solamente Jesucristo hizo la voluntad del Padre. Y en virtud de su sacrificio, de su cumplimiento, lo que Él hizo, cumplir la palabra de Dios, nos he contado ahora a nosotros por justicia. Dice, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces, esa voluntad de Dios en el gobierno divino de la iglesia, nosotros, los santos, esa voluntad se hace primeramente por la cabeza y luego en sujeción, adherido, pegado, lo hacemos. Ahora, mire de qué manera esto funciona, ¿eh? Porque en el libro de Apocalipsis lo vemos claramente esto. Mire esto, hermano. Esto verdaderamente es muy impactante. En el libro de Apocalipsis
Pásate el capítulo 1 del libro de Revelación. Aquí el contexto se refiere al mensaje de las 7 iglesias del Asia Menor, las 7 iglesias de Apocalipsis, ustedes lo han leído, ¿verdad? Éfeso, Esmirna, Tiatira, Laodicea, Pérgamo, etcétera, las 7 iglesias. Esas 7 iglesias son representativas de todas las iglesias a través de todos los tiempos. Estas 7 iglesias también son representativas también de la clase de creyentes que existen en todos los tiempos. Yo quiero que usted vea esto, cuál es la posición de ese cuerpo, cómo se sujeta, cuál es nuestra posición en relación a la cabeza. Miren lo que dice aquí en el versículo 13. En el versículo 12, Apocalipsis 1:12, mire. Dice, y me volví, esto es Juan, para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. 7 candeleros de oro. Ya sabemos esos 7 candeleros son las 7 iglesias. Están los 7 candeleros de oro. Está la iglesia, pero eso no es lo importante. Ese es el cuerpo. La palabra clave, y en medio. Ese es el punto. Hay iglesia de todo color, tipo y sabor, pero ¿quién está en el medio? ¿Quién es el centro de esa iglesia? ¿Son los líderes? Dios tiene los siervos. Dios da dones espirituales, magnífico, nos da dones espirituales. Nos bendice con toda bendición espiritual, magnífico. Pero ¿quién está en el medio? Ahora mismo, en este día, en el planeta, hay miles y miles y miles de iglesias. ¿Quién es el centro? ¿Quién es el centro del mensaje que se está predicando? ¿A quién se está predicando? ¿Qué se está diciendo en ese mensaje? ¿Es Jesucristo exaltado? ¿Es Jesucristo proclamado a toda nación, tribu y lengua? ¿O es el apóstol tal, el profeta tal, la apóstola, porque también hay apóstola ahora, el ungido tal? No, dice aquí, en medio, mire esto, hermano, en medio, el eje, ¿entiende lo que es el eje, verdad? Lo que mueve todo, el medio, el eje, la cabeza es que mueve el cuerpo. Muévete a la izquierda, muévete a la derecha. Se está moviendo este cuerpo porque hay una cabeza que está en medio, que dirige la dirección. Cristo es nuestra cabeza, personalmente y colectivamente, de toda la iglesia en el planeta. Dice, en medio de los 7 candeleros, a uno, gloria a Dios que a uno solo, a uno semejante al Hijo del Hombre, ya sabemos quién es, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgante como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Aquí viene ahora esta parte, la sujeción. La iglesia contemporánea quiere usar a Dios, ¿verdad? Quiere tomar a Dios como un producto que ofrecerle a la gente. Quieren usar a Dios y no dejar que Dios use a la iglesia. El punto aquí importante que tenemos que captar es cuál es la posición de la iglesia a esa cabeza. Miren lo que dice aquí, esa palabra importante. Tenía en su diestra 7 estrellas. En otras palabras,
tenía en sujeción, estaba en su mano. ¿Qué significa? Que con esa mano mueve a los líderes, a los siervos, y los líderes por la palabra de Dios y el Espíritu conducen a esa iglesia. Los líderes, los siervos, las siervas, los colaboradores, los obreros, el término que queremos usar, los siervos inútiles que somos, tenemos que estar en el gobierno divino, en su mano, en sujeción a Él. Por eso es que la palabra que sale de este púlpito día tras día, sea este servidor o otro siervo, es la misma nota. Usted nota que no se habla de otra cosa, no importa quién sea el expositor, porque nuestro anhelo, nuestro temor es que nosotros estemos adheridos en sujeción a esa cabeza. Note, mira el versículo 16, una vez más. Tenía en su diestra 7 estrellas. Mire el versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles. ¿Quiénes son las 7 estrellas que están en la diestra? Los ángelos, eso significa los mensajeros. Los mensajeros son los que predican la palabra. Ahora, en este momento, yo soy el mensajero de parte del Señor. ¿Cuál es mi posición? Mi posición tiene que ser que yo tengo que estar en su diestra. De otra manera, el mensaje mío fuera diferente. Si no tuviésemos celo, estuviésemos hablando de prosperidad, estuviésemos hablando de dinero, estuviésemos hablando de psicología, estuviésemos hablando de sociología, estuviésemos hablando de un montón de sandeces que nada tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo. Pero cuando tenemos el temor de Dios y estamos en sujeción a la palabra, abrimos la palabra y solamente queremos predicar esa gloriosa palabra. Ahora, ¿no cree usted que es fácil para que los líderes, los siervos, se sujeten a esa cabeza? Yo quiero darle 2 ejemplos para que usted vea a veces el conflicto que hay con relación a estar en su diestra. Son 2 grandes siervos del Nuevo Testamento. Fueron usados grandemente por el Señor. Me estoy refiriendo a Pedro y a Pablo. Vamos a ver la diferencia que hay entre estos 2 siervos y lo que acontece cuando Dios los llama a ellos a hacer su voluntad. Y usted se va a identificar, porque yo ciertamente me identifico. Pásate a Hechos, capítulo 10, primeramente, para que veamos a Pedro en acción. Pedro. Yo creo que Pedro definitivamente es uno de los discípulos más famosos, ¿verdad? Pedro, como muchos de nosotros, hablamos primero y pensamos después. ¿Ah? Pedro siempre, como dicen vulgarmente, estaba siempre metiendo constantemente. Y aquí el Señor tiene una misión para Pedro, y es que le predique a Cornelio. ¿Recuerdan? Y Cornelio era un hombre, un centurión, temeroso de Dios, amaba a Dios, ofrecía limosnas, pero todavía en realidad él no conocía a Dios. Éramos como muchos de nosotros, sumamente religiosos. Sí, yo voy a misa. Sí, yo voy a misa. 3 veces en mi vida, cuando nací me bautizaron, cuando me casé y luego en un ataúd cuando me muera, pero yo soy.
Esa es la religión que nosotros veíamos, ¿verdad? Vivíamos, ¿verdad? Así éramos nosotros. Y Pedro tiene el llamado de predicarle a Cornelio. Y mientras él sube a la azotea. Recuerda, él sube a la azotea, le están preparando de comer, tenía hambre, y él va a la azotea. Y allí, Pedro, Dios le muestra una visión. ¿Ah? Mira el versículo 10, Hechos 10:10. Y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, una visión, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Esto es lo que Pedro vio en esa visión, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Ahora, aquí viene ahora. Es Dios, porque Pedro era un hombre guiado por Dios, que amaba a Dios, celoso de Dios. Y ahora Dios le está hablando con relación a la salvación de los gentiles. Recuerda, el evangelio solamente había llegado a los judíos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, primeramente. Pero él vino primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir que todos los judíos no lo recibieron, pero no todos los judíos lo rechazaron, porque hubo muchos que recibieron al Señor. Entre ellos estaban los apóstoles y muchos hermanos. Pero los gentiles, los que no son judíos, todavía el evangelio no le había llegado. Para los judíos, los gentiles eran cerdos. Había ese racismo. Ustedes no son parte del pueblo de Dios. Lo aborrecían. Pero Dios había profetizado que todas las islas verán su gloria, que todos los grupos étnicos verán su gloria, porque Dios tuvo compasión de los gentiles. Es que nosotros, que éramos gentiles, porque ya no lo somos, ahora somos uno en Jesucristo, somos hijos de Dios, no somos judíos ni somos griegos, somos el pueblo de Dios, el cuerpo de Jesucristo. Pero Pedro todavía está lleno de prejuicio, está pensando que este evangelio de gloria, estas promesas mesiánicas, esto es algo exclusivamente para nosotros. Pero llegó el momento, marcado por el reloj de Dios, de que Dios le daba la llave para abrirle el evangelio a los gentiles, porque había sido profetizado por los profetas del Antiguo Testamento. Y aquí viene y le presenta esta visión, y le dice, y le dijo una voz, versículo 13, levántate, Pedro, mata y come. Ahora, ¿quién fue el que le dijo eso a Pedro? El versículo 14 dice, ¿de quién recibió la orden? ¿De quién recibió la orden? Del Señor. ¿Lo ve? Este es un siervo, este es un pilar, y está en la diestra. Los líderes, los siervos, tenemos que estar en la diestra para que Él nos guíe. Y ahora la cabeza le dice algo a este miembro y le dice no. Mírelo, míralo ahí. No. ¿A quién fue que le dijo que no? Al Señor le dijo que no. No. ¿Por qué? Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Yo soy tan santo, tan kosher, yo soy kosher, ¿verdad? ¿Entendemos? Kosher. Nada contaminado. Yo soy kosher. Y estos son animales, animales cuadrúpedos. El Levítico lo dice, que no come lo de pezuña, todo. No. Volvió la voz la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. A veces
y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Cuál es la lección, amados? Pedro le dijo al Señor, no, no y no. 3 veces. Yo le gané, yo le he dicho más que 3 veces que no al Señor. ¿Cuántas veces usted, sabiendo la voluntad de Dios, conociendo, porque recuerde, él dijo al Señor, le dijo que no 3 veces, y nosotros, amados hermanos, muchas veces, en nuestro andar, por diferentes razones, le decimos no, mira, es por aquí, no, confírmamelo, y ya tú sabes, no. Y le buscamos la vuelta a la cosa, buscamos la manera, queremos requete confirmación. Algunos cometen la locura de hacer que como Saúl y buscar confirmación hasta de una profetisa por ahí. ¿Ah? No, no, no. ¿Ah? Entonces, tenemos 2 tipos, 2 clases de siervo. El primero dice, y es siervo, entienda, es siervo, le dice al Señor, no, no y no. Pero gracias a Dios, que Dios tiene medios para mira lo que yo he limpiado, hágase tu voluntad, venga tu reino, el reino de los gentiles, yo no lo llames tu común. Y ya nosotros vemos cuando finalmente Pedro llega a casa de Cornelio. Y ahí Cornelio, cuando Pedro llega, lo primero que dice, ahora, después que viene y predica la palabra, y el Espíritu Santo es derramado sobre todos ellos, dice, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, ahora te da la palmadita, ¿verdad? Hipócrita. Después que Dios tuvo que decirle a él, mata y come. Yo le digo esto, amado, porque eso somos nosotros. Nosotros somos igual que Pedro. Muchas veces el Señor nos dice, es por aquí que quiero que ande, y nosotros cometemos el error por desobediencia. Dios nos perdona, pero vienen las amargas consecuencias y vienen las lágrimas. Yo lo sé por mi propia experiencia como creyente, y usted sabe lo que estoy hablando. Ahora, vamos a Hechos 26 y veamos el otro lado de la moneda. Estamos hablando del gobierno divino. Estamos hablando de esa cabeza que dirige ese cuerpo. Recuerda lo que Cristo le dijo a Pedro. Y tú, cuando eras joven, te ceñías a ti mismo. ¿Recuerda esa palabra? Cuando eras joven te ceñías, tú hacías lo que te daba la gana. Oh, vamos a pescar, vamos a nadar, vamos para acá, vamos a todos los muchachos, vamos al mar de Galilea, a ver si cogemos gran pesca para vender. Vamos, no. Venid en pos de mí y yo seré pescadores de hombres. Ahí dejaron las redes y comenzaron a caminar. Así que, amado, la voluntad de Dios tiene que ser lo preeminente en la iglesia, en su cuerpo, en nosotros, porque estamos adheridos a esa cabeza. Pero vemos como Pedro, no. Ahora, en Hechos capítulo 26, mire esto acá. El apóstol Pablo llega y está delante de rey Agripa, encadenados, rumbo a Roma. Esto ya viene siendo los últimos episodios de la vida del apóstol Pablo. Prisionero en cadena. Él apeló a César y pasó diferentes tipos de juicios, diferentes procesos, y finalmente llega a Roma. Pero ahora está aquí delante del rey Agripa. Y mire, él está testificando. El apóstol Pablo da su testimonio 3 veces en las Escrituras. Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 22 y Hechos capítulo 26. Aquí está dando su testimonio. Porque para esto te me ha parecido. Y mira lo que le dice en el versículo Hechos 26, versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa, conecto los puntos. Mira lo diferente.
¿Cómo Pedro dijo, no voy a hacer tu voluntad? No voy a ir donde Cornelio. Yo no voy a comer, no me voy a juntar con esa gente. Esa gente no merece tu gracia, estos son gentiles. No. ¿Qué le dice Pablo a Agripa? No fui rebelde. ¿A qué? A la visión celestial. Pedro tuvo una visión también. No fue una visión celestial que tuvo Pedro. Pero ¿cuál fue la reacción de Pedro? No. Y ahí estoy yo con los zapatos bien apretados dentro de esa palabra. Es por aquí que tiene que ir. No, es por aquí que quiero. Esto es lo que quiero, esto es lo que me gusta. ¿Se identifica a alguien? Solamente 3, 4, 5, magnífico, 6. No fui rebelde. Entonces, si no fue rebelde, ¿qué significa? Que podía haber sido rebelde como Pedro fue rebelde. Entonces, el punto es que el cuerpo, los líderes, los siervos, los obreros, estamos en la diestra. Entonces, la voluntad de Cristo que nos tiene a su diestra, entiende, hermano, el liderazgo es representativo de toda la iglesia, ¿me entiende? Están los 7 candelabros, ¿entiende? Ese es el cuerpo, los 7 candelabros, están las estrellas, los ángeles, los mensajeros de esas 7 iglesias. Cuando Cristo habla, cuando Cristo reprende, cuando Cristo exhorta, Él va al liderazgo primero. Ellos son responsables, ellos son los que tienen la palabra. La pureza de una iglesia, Dios la mide por lo que sale de este lugar, lo que se enseña, que sale de este lugar constantemente. ¿Y a quiénes llaman a cuenta? No a ustedes, porque nosotros tenemos que dar cuenta a Dios primero que ustedes. Tenemos que dar cuenta a Dios, y por eso que tenemos que estar en sujeción a esa cabeza. No fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén. No fui rebelde, obedecí. Ahora, llegando a esta recta final, vamos ahora a 1 Samuel capítulo 8. Yo quiero hablar ahora un poquito, de la iglesia tradicional, o lo que yo llamo la iglesia contemporánea. Ese término que yo uso constantemente. ¿Qué significa contemporáneo? Algo contemporáneo, algo de la época, algo que está en moda. Estamos en algo, sí, es contemporáneo. Entonces, la iglesia contemporánea es una iglesia que es cristiana, conoce a Dios, pero tiene el problema que contemporiza con el mundo y deja que el mundo entre y comienza a influenciarlo, y que como levadura va leudando. Ahora, ¿cuál es el origen de una iglesia que no está en sujeción, que no está en la diestra, o que estuvo en un momento y luego viene el declive, se aparta, es una desertora, deja el camino, deja la senda? 1 Samuel nos da algunos principios sobre esto. Vamos al capítulo 8. 1 Samuel capítulo 8. Esto aquí se trata de el rey Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Entonces, aquí tenemos lo que acontece con una iglesia que no quiere sujetarse a la cabeza. Y mire lo que acontece. Estoy en 1 Samuel, amada iglesia, capítulo 8. Dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre
de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Note usted aquí, eran los llamados los hijos de Samuel, y había corrupción, el soborno, el pecado, la maldad. No se comenzaron a corromper el liderazgo, y si se leuda esa masa, si hay levadura en el liderazgo, ¿qué pasa? Que los líderes leudan el resto, porque la iglesia, las ovejas, siguen a esos que Dios ha puesto en ellos. ¿Qué acontece entonces en el versículo 4? Entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. En otras palabras, algo está mal aquí. Están corrompidos. No están andando en los caminos de Dios. ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron los ancianos a Samuel? Dice: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, mire aquí, hermano, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Constitúyenos un rey que nos juzgue. La pregunta es la siguiente: ¿era necesario hacer esto? ¿Quién estaba gobernando a Israel hasta este momento? ¿Quién gobernaba a Israel? ¿Perdón? Dios gobernaba a Israel por medio del ministerio de Samuel. Dios canalizaba su voluntad por medio de Samuel, de la misma manera que las 7 estrellas estaban en la diestra de aquel que estaba en medio de los candeleros. ¿Ve la conexión? Es lo mismo, el mismo Dios actuando. Samuel oía la voz de Dios, oía la palabra de Dios y le comunicaba la palabra de Dios. Pero ellos dijeron: constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Pero aquí está la palabra triste. La palabra triste de este episodio y de la iglesia no es que le pidieran un rey, porque Dios tenía en su propósito darle un rey. Ustedes lo saben. Dios desde el Antiguo Testamento le había profetizado: de ti, de tus lomos saldrán reyes, saldrán de ti. Lo dijeron aún de Ismael, que reyes habían de salir de Ismael y de Isaac, culminando en el Rey de Reyes, Señor, Señor. Dios le había prometido levantarle rey. Pero ahora, ¿qué clase de rey? Aquí está el asunto. La palabra triste, clave, llena de luto, es la palabra cómo. ¿Cómo tienen todas las naciones? Queremos que tú pongas un rey, pero no dice: Señor, escoge tú por nosotros, danos un rey conforme a tu corazón, que esté a tu diestra, que sea un hombre temeroso. En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, si mal no recuerdo, habla de cuáles son las características de un rey. Usted lo puede leer. Y lo primero que hacían con esos reyes cuando eran levantados, ¿saben lo primero que le hacían? Que le entregaban una copia del libro de la ley. Lo copiaban. Venía un escriba y copiaba y ese libro de la ley. Recuerda, por ejemplo, a Josué, el guerrero. ¿Qué fue lo que le dijo? Y este libro de la ley no se apartará de ti de día y de noche. Meditarás para que sea prosperado tu camino. Pero cuando no hay ley
Y dice la palabra que el pueblo busca la ley del sacerdote. Eso lo dice. El pueblo busca la ley del sacerdote. El pueblo busca la ley de sus líderes, de aquellos que Dios los pone, aquellos que están a su diestra. Pero si no están a su diestra, el pueblo se va a la deriva. Y aquí ponen uno, queremos un rey, donde va Vicente, va la gente. El mundo y titirimundo. Queremos ser igual a los demás. Queremos ver, no que un Dios invisible, está bien, Dios es magnífico, pero mira todas las naciones, ese trono, ese rey, con esa corona, con esa vestidura, queremos uno así. Ese es el origen de la iglesia contemporánea. La iglesia que se aparta del camino de Dios. Quiere que Dios sea su rey, pero quieren hacer como lo del mundo, imitar al mundo, amar al mundo. ¿Y qué dice Santiago? Oh, almas adúlteras. ¿No sabéis que quienes se hacen amigos del mundo se constituyen enemigos de Dios? Almas adúlteras. Entonces, aquí comienza, este es el origen de las iglesias tradicionales contemporáneas que plagan el planeta, porque quieren ser como los demás. Ahora, esto tiene su consecuencia. Jeremías 2:13 lo dice. ¿Cuál es la consecuencia? Queremos ser como las demás naciones, dijeron. A veces, usted sabe por qué, amada iglesia del Señor, en este día, la iglesia está plagada de apostasía, de errores, de herejías. Porque han dejado el libro de la ley, han dejado la palabra de Dios y todo viento de doctrina. Es cosa horrenda lo que están viendo. No tienen una idea. Los otros días me enviaron a mí 3 videos. Algunos hermanos lo vieron. Unos videos que circulan de herejías. Un tal evangelista dándole a la persona un chicle que está ungido. Y le daba, pasaba los hermanos, todo el mundo masticando chicle, dándole un chicle ungido. Luego ese mismo vino y luego tenía una manguera. Una manguera. Y aquí está la unción de Dios y todo el mundo mojado. Perdona la palabra, como una pila de imbéciles. Y todavía, eso no es nada, todavía lo más horrendo de las cosas que están aconteciendo. Una piscina llena de lodo. ¿Lo vieron? Algunos lo vieron. Una piscina llena de lodo. Y la gente con los trajes revolcándose en el lodo. Y el evangelista con el micrófono lleno que parecía un cerdo. Yo digo, esto verdaderamente, ¿quiénes hacen eso? Constitúyenos un rey. Queremos ser como... olvídate de la palabra, que no nos predique la palabra. Entonces Dios le da un rey en su enojo, le da un anatema, le da un falso maestro, profeta. Y esas iglesias están llenas de personas en estos momentos. Un pueblo que no discierne, un pueblo que no oye, un pueblo que tiene ojos y no ve. Alerta, 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 cuerpo de Cristo en el planeta. La venida de Cristo está a las puertas y la apostasía está prevaleciendo por todas partes del mundo. Por todas partes del mundo. ¿Cuál es la consecuencia? 2:13. Bueno, ustedes quieren un rey. Ustedes no quieren un rey que sea parte del gobierno, de que se haga mi voluntad, de que esté a mi diestra, para que yo guíe sus pensamientos y el cuerpo pueda ser guiado. ¿Qué dice? Me dejaron a mí. Ahí está. ¿Lo ve? 2:13. Jeremías 2:13.
¿Cuál fue el error? ¿Cuál fue el error? Queremos ser como todas las naciones. Su error, me dejaron a mí. Me dejaron a mí, me dejaron a mí. ¿Quién es Él? Fuente de aguas vivas. ¿Y qué hicieron? No solamente lo dejaron, sino que cavaron un sustituto. ¿Me está entendiendo, hermano? Lo que es la apostasía, la herejía, es un sustituto porque no quiere lo mejor del trigo. Lo mejor del trigo. El pueblo de Dios ha de ser guiado por las Escrituras y nada más por las Escrituras. El pueblo de Dios no es dirigido por unciones, superunciones. El pueblo de Dios no es dirigido por apóstoles, profetas. El pueblo de Dios es dirigido por la palabra, por la palabra. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasarán. Es por las Escrituras. De ahí la necesidad de que usted estudie las Escrituras para que no le den gato por liebre. Entonces, pero aún más, en Isaías 4, en Isaías 4, mire esto acá. El origen, queremos ser como todas las naciones. El error, dejan a Dios. Ese es el error, me dejaron a mí. En Isaías 4, espero que le impacte este pasaje, hermano. Mire esto. Echarán mano de un hombre 7 mujeres. ¿Cuántas iglesias había en Apocalipsis? ¿Cuántas? 7. 7, plenitud. 7 mujeres tipo de iglesia. ¿Estamos claros? Estas 7 mujeres diciendo, mire lo que dicen. Nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa. Solamente, mire esto, solamente permítenos llevar tu nombre y quita nuestro oprobio. En otras palabras, que nos llamen cristianos y nosotros hacemos lo que nos da la gana. Eso es lo que está diciendo. Permítenos llevar tu nombre y nosotros comeremos, nos vestiremos, hacemos lo que nos da la gana. Esta es la iglesia contemporánea. Esta es una profecía tremenda que está aquí en Isaías. Entonces dice, llevarte, porque ¿qué significa nombre? Nombre significa naturaleza, el cambio de vida, lo que usted es en Cristo Jesús, participante de una nueva naturaleza. 1 de Pedro 1, 16 al 19, hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. Entonces, esa naturaleza divina, ese es el nombre que debemos llevar. Ellos dicen, no, déjanos llevar tu nombre, comeremos de nuestro pan, nos vestiremos de nuestra ropa. Mire, solamente, permítenos, en otras palabras, queremos ser cristianos de nombre. Eso es lo que está diciendo. Pura apariencia. Eso es lo contemporáneo. ¿Y cuál es el resultado? Cuando eso acontece, es cuesta abajo que vamos, hermano. Es cuesta abajo. El pecado pare pecado. ¿Qué dice Isaías 29, de 9 al 13? Que habla, Isaías 29, iré aquí, hermano. Usted sabe que aquí se usa la escritura. 9:10, porque derramó sobre nosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas, los líderes, y puso velos sobre la cabeza de vuestros videntes, los líderes, y será toda visión como palabra de libro sellado, el cual, si dieren al que sabe leer, al docto, el que sabe leer es docto, y dijesen, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si dieren el libro al que no sabe leer, al indocto, diciéndole, lee ahora esto, él dice, no sé leer. Dice pues el Señor, porque aquí viene, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí
no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Ahí está el problema. Entonces esto viene, se va, la iglesia contemporánea, las iglesias tradicionales, tienen su origen en que quieren un sustituto y no sujetarse al gobierno divino. Desechen el gobierno divino, me dejan su error, me dejaron a mí fuente de agua viva, su experiencia. Queremos llevar tu nombre, que nos llamen cristianos, que nos digan aleluya, que nos digan que somos pueblo de Dios, pero nosotros vamos a hacer como nos da nuestra reventísima gana, como dice alguien. Vamos a hacer lo que nos da la gana, hacemos lo que queremos. Eso es la iglesia contemporánea, eso le pasó a Israel y eso es lo que está aconteciendo en el planeta, y de ahí la apostasía que prevalece en estos últimos días, pueblo de Dios. Ahora, finalmente, y la conclusión. No todo es pésimo. No todo es pésimo. Hay esperanza para esa iglesia contemporánea. O por si aquí hay alguien que está contemporizando con el mundo. Esa palabra es para usted. Esa palabra es para mí. No podemos mezclar lo precioso que es Jesucristo con aquellos que es vil. No podemos amar a Jesucristo y amar a una ramera. No podemos mezclar la luz con las tinieblas. Somos un pueblo santo que somos llamados a ser divinamente gobernados. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Eso es el llamado nuestro. Ahora, finalmente, y conclusión, quiero ir aquí a este último pasaje en Zacarías capítulo 1. Zacarías en el capítulo 1, está después de Ageo, está Zacarías. Dice aquí en Zacarías capítulo 1, ¿cuál es pues la respuesta a esta crisis? ¿Cuál es la respuesta a esta crisis? Cuando hay la decadencia, la apostasía, cuando no hay sujeción al gobierno divino. Eso es para usted y eso es para mí. ¿Cuál es la solución, iglesia de Jesucristo, en esta hora? ¿Qué se debe hacer? Diles, versículo 3, aquí viene, diles, 1:3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni escucharon, dice Jehová. Volveos a mí, tornaos, escudriñemos nuestros caminos, como dice Lamentaciones 3, tornémonos a Dios. Que pueda Dios producir arrepentimiento en los corazones de la iglesia y que se pueda tornar a Dios. Eso es el llamado de hoy para toda la iglesia en el planeta. Amados hermanos, estamos en los últimos días, profetizado por Jesucristo y por el apóstol Pablo. Tiempos peligrosos, tiempos peligrosísimos estamos viviendo. Tenemos que buscar más de Dios, tornarnos más a Él, dar más tiempo a la meditación, a la oración y a la palabra. Buscar a Dios continuamente, buscar su rostro en todo momento, en todo momento. Que desde que estamos conscientes por la mañana, solamente queremos nosotros emitir palabras a Dios, orar a Él, comunicarnos con Él, contactarlo con Él. ¿Sabe lo que es eso, hermano? No solamente orar aquí, o el martes, o el miércoles, el jueves, o el viernes. Constantemente orando sin cesar, clamando, pidiendo, gimiendo. Orando en todo tiempo, porque los días son malos. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús.
Te damos gracias por tu infinita misericordia y por tu palabra, oh Dios, que en tus gracias tú has traído a nosotros. Te pedimos, Señor, que tú seas muy glorificado y que ese gobierno divino sea establecido en esta iglesia local aquí, Padre, y también en toda iglesia en el planeta, tu pueblo, tu amada iglesia, el cuerpo de Cristo en toda la faz de la tierra. Oh Padre amado, estamos en los últimos días. No queremos un Saúl que reine sobre nosotros. No queremos que tú seas nuestra guía, que tú seas, hágase tu voluntad. Que tu voluntad sea ejecutada. Enséñanos, perdónanos. Señor, te pedimos perdón si hasta este momento hemos actuado con nuestra propia fuerza. Guía nuestras vidas, nuestros pensamientos. Que en todo, Padre Santo, tu glorioso nombre sea muy glorificado. Padre Santo, te suplicamos estas cosas en el precioso nombre de Jesucristo. Amén.